Bueno, queridos, vamos a comenzar la clase de esta mañana. En el día de hoy corresponde dar o compartir la última de las lecciones referentes al Señor Jesucristo y sus últimos días aquí en la tierra. Hemos hablado de la Pascua y hoy toca la lección que se llama la ascensión a los cielos de nuestro Señor Jesucristo, que como hemos leído se encuentra narrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y este momento es clave para la comprensión de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, de las enseñanzas, y también es clave para nuestra fe, por cuanto todo lo que nosotros creemos está también afirmado en esta doctrina de que el Señor ascendió a los cielos. Es importante tener esto en cuenta porque justamente esta doctrina o esta enseñanza, doctrina y enseñanza es lo mismo, de que el Señor ascendió a los cielos, es una de las más atacadas por los modernistas, por los racionalistas y en primer lugar por el diablo, diciendo o enseñando que la ascensión que nosotros vamos a ver en el día de hoy no fue así, o que si lo fue en espíritu y no en cuerpo, y tantas otras cosas. También es desvirtuada esta obra única y perfecta que efectuó el Señor de ser ascendido a los cielos, cuando, por ejemplo, en una de las religiones más grandes del mundo se dice que también la madre del Señor Jesús fue ascendida a los cielos. Los católicos. Sí, exacto. Ellos le llaman la Asunción de la Virgen, la celebran en agosto, y estaba leyendo al respecto y como no tienen sustento bíblico para afirmar esto, se fue creando a partir de leyendas y de costumbres a lo largo de los siglos, hasta el punto tal que en el año 1950 se estableció como un dogma de fe de la Iglesia Católica, que la Virgen ascendió a los cielos. Pero en un principio, los primeros 300 años de la Iglesia, no se sabía qué había pasado con María, porque la Biblia no lo dice. No se sabía si murió de vejez, si murió de alguna enfermedad, si murió como una mártir, o, como después empezó a decir, fue llevada a los cielos. Aún los mismos católicos no se ponían de acuerdo hasta 1950 respecto de estas falsas doctrinas o falsas creencias. Algunos decían que murió y después vino el Señor Jesús con los ángeles a buscarla. Otros decían que fue llevada al cielo como lo fue Elías, arrebatada en vida, y que nunca conoció la muerte. Pero vemos cómo Satanás, que está detrás de todo esto, se encarga de desvirtuar lo que está en la palabra de Dios, de poner a personas pecadoras, como lo fue María y como lo somos nosotros y otras tantas personas que estuvieron como obreros en la iglesia del Señor Jesús, al mismo lugar o al mismo nivel que el Señor Jesús. Entonces llegamos a la conclusión de que el Señor Jesús pudo haber sido uno más de todos esos santos. Después otras religiones o sectas dicen que el Señor Jesús no fue Dios, y entonces lo ponen como el Hijo de Dios, como un gran profeta y como una persona santa, pero no a nivel que lo pone la palabra de Dios como el verbo eterno, Dios. Entonces estamos en un momento donde todas esas cosas se ven más que nunca, donde el rechazo a la persona y a la obra del Señor Jesucristo la vemos mucho. En esta semana ocurrió algo muy importante a nivel mundial y en especial acá en Argentina, y se pudo ver cómo todo el mundo se inclinaba hacia una persona que fue tan pecadora como nosotros, y no importa lo que diga la Biblia al respecto, lo que importa es lo que dice la tradición. Y van a ver o van a comprobar ustedes que esto es así desde el principio de los tiempos. Siempre el hombre estableció sus religiones, sus costumbres, sus creencias,
y a eso es a lo que se inclinó y a eso es a lo que se abocó. Podemos decir cualquier nombre de cualquier religión y siempre es lo mismo. Es el hombre rechazando a Dios y rechazando la Biblia, la palabra de Dios. No hay mejores religiones, no hay peores religiones. Lo único que tenemos nosotros como dogma y como norma de fe es la palabra de Dios y lo que está revelada en ella. Y por eso es importante que también tengamos en cuenta esto. Es tan importante la ascensión del Señor Jesús que vamos a ver hoy como la resurrección que vimos la semana pasada. Todas cosas atacadas por el Señor. Y la lección dice que es la ascensión definitiva del Señor. Esto es así porque en el momento en que el Señor Jesús muere y su cuerpo es puesto en el sepulcro, el domingo pasado se vio y en otras oportunidades se vio también, que su alma, su espíritu no descansaron, como dice también el himno, ¿no? El dueño del mundo durmió. Se vio y se estudió cómo el Señor ascendió a los cielos a llevar su sangre preciosa al lugar santísimo y presentarla delante de Dios como ofrenda por nuestros pecados. Pero sí, después de que terminó esa obra y resucitó corporalmente, como lo vimos la semana pasada, el primer día de la semana, o sea, el domingo, el Señor estuvo aquí en la tierra durante 40 días. 40 días es muchísimo tiempo. Pensemos que cuando la palabra de Dios narra los últimos días del Señor antes de la crucifixión fue una semana y le dedicaba muchos capítulos. Después, los últimos capítulos de los evangelios hablan de ese tiempo en el que el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra resucitado durante 40 días, como hemos leído ahí en los Hechos capítulo 1, y se fue apareciendo y manifestando a diferentes personas, muchos de sus discípulos y discípulas, las mujeres que lo seguían ya desde el tiempo en que el Señor Jesús habló en Galilea y que se quedaron ahí en Jerusalén. Recordemos que el Señor empezó el ministerio en Galilea, que era otra provincia de Israel, y fue bajando desde allí hasta Jerusalén, donde terminó su ministerio y donde le crucificaron. Y estos hermanos en Cristo que le seguían se habían quedado también en esa ciudad porque el Señor se los había dicho, les había ordenado que permaneciesen allí en Jerusalén, que no se vuelvan porque iban a recibir la virtud del Espíritu Santo. El pastor hablaba la semana pasada de los discípulos de Emaús. También mencionó de Pedro que se había vuelto a pescar, había vuelto a las redes, porque se sentían ellos decepcionados de que el Señor haya sido brutalmente asesinado en la cruz y no entendían todavía que debía resucitar. Pero sí el Señor había anunciado esto. Si vamos ahí a la otra hoja en Juan 20, Juan 20, después de haber resucitado, cuando se encuentra con María, en el 17 le dice Jesús: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Esa es la tarea que el Señor ya resucitado le tocaba hacer, de llevar entonces su sangre preciosa al Padre. Y también lo había avisado en San Juan 17, por ejemplo, en el versículo 5, en el 4 dice: yo te he glorificado en tierra. El Señor estaba orando por los suyos. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo
con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. Esa glorificación del Señor todavía restaba o faltaba para que suceda, y es por eso después de la resurrección del Señor cuando Él asciende a los cielos a ser glorificado, a recibir toda la gloria. Y es interesante, lo dice el estudio, para que lo tengamos en cuenta siempre y que no nos olvidemos que el Señor Jesús era verdadero Dios y verdadero hombre. Y como verdadero Dios, siendo el Verbo eterno, nunca se separó del Padre y nunca se separó de esa gloria que tenía en los cielos. Porque Dios es eterno y Dios está en todos los lugares a la vez. Pero sí, ahora resucitado, su naturaleza divina junto con su cuerpo santo, el cuerpo glorificado que recibió después de resucitar, es ascendido a los cielos. Un cuerpo que nos relata también la palabra de Dios. Tenía características muy especiales, ya lo hemos estudiado muchas veces esto, pero para ser cuerpo necesita tener carne, necesita tener huesos, y eso es lo que tuvo el cuerpo del Señor Jesús, al punto tal que a pesar de tener una manifestación poderosa y sobrenatural, como el hecho, por ejemplo, de que se le apareció a los discípulos, ¿cómo fue esa característica? La palabra de Dios dice que estaban reunidos y las puertas estaban cerradas y Él se puso en medio de ellos. En una oportunidad, en dos oportunidades y creo que hasta en tres oportunidades menciona lo mismo. Puertas cerradas lo dice bien clara la palabra de Dios. Y el Señor aparece en medio de ellos. Pero también en otro relato menciona que estaban pescando y que el Señor Jesús los estaba esperando en la orilla encendiendo un fuego, y que cuando llegan pone los peces a cocinar. Hizo un asado de peces y comió con ellos y les pidió que le convidasen también miel. O sea que era un cuerpo que podía comer y que podía beber también. Era un cuerpo que llevaba las marcas de la cruz y que fueron la prueba definitiva para Tomás, para que crea, para que se arrepienta de su incredulidad también. El Señor le dijo, no, mete tu mano en mi costado y mete tu mano en mis manos, para poder creer. Y después le dijo esa frase tan hermosa que nos corresponde a nosotros: bienaventurados los que no vieron y creyeron, que seríamos nosotros, porque no estuvimos en ese lugar en ese momento, y sin embargo, por la obra del Espíritu Santo, tenemos esa bienaventuranza de creer. Entonces, el cuerpo del Señor, Pablo lo define después ahí en Corintios como cuerpo espiritual, para diferenciarlo de nuestro cuerpo que es humano, terrenal y diabólico, que peca. Un cuerpo que también el día de mañana, vamos a ver, ha de ser transformado. Pero hablando también de los ataques diabólicos, fijemos lo que dice ahí en 1 Juan, en el capítulo 4, página 269. Este texto se puede aplicar para la deidad del Señor Jesucristo y para muchos otros aspectos del Señor Jesús. Juan, el apóstol, tuvo que lidiar en su momento o combatir contra muchos ataques modernistas ya. Muchas personas que empezaban a cambiar la palabra de Dios, los evangelios, a negar que Jesús era el Hijo de Dios, a negar la Santísima Trinidad. Y por eso Juan ahí en el 4 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios.
Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. También se puede aplicar a esta resurrección corporal del Señor. El Señor resucitó en carne y hueso, en un cuerpo glorificado y divino, pero que se podía palpar. Y por eso, Juan, también ahí en 1 Juan, podía dar testimonio de esto en el versículo 1 del capítulo 1, cuando dice: lo que era desde el principio, o sea, eterno, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y vimos y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Qué preciosa la definición, ¿no?, de este anciano. Pensemos que tenía aproximadamente 90 años Juan cuando escribía esto que vivió cuando tenía 18. Y él se encargaba de dejarlo por escrito y de enseñarlo. Y por enseñar estas cosas también tuvo que sufrir el destierro y la pena de muerte en última instancia. Pero él quería compartir esto, ¿no? Nosotros lo vimos, lo escuchamos, lo tocamos, lo palpamos al Señor. Y queremos que ustedes también tengan gozo, dice después en el versículo 4. Eso es lo que tiene que producir en nosotros esta palabra. No conocimiento, como decía hoy en la oración. Tiene que producirnos gozo. La alegría de saber que el Señor resucitó, que ascendió a los cielos y también que pronto va a venir a buscarnos. Como decíamos, ¿no? Entonces el Señor apareció con pruebas indubitables. ¿Qué quiere decir indubitables? Que no dan lugar a dudas. Otra vez, estamos en un mundo donde todo lo que se dice o lo que se escucha da lugar a dudas. Hay que desconfiar de todo hoy en día. No creas en nadie, ni en vos mismo. Sería el consejo que hay que dar. Pero ellos entendían y creían y decían que el Señor se presentó con pruebas indubitables. El libro de los Hechos, ¿quién lo escribió? Lo escribió Lucas. Lucas no formó parte de los discípulos cuando el Señor Jesús estuvo acá en la tierra. Lucas se agregó después y fue evangelizado después y creyó y después se encargó de escribir tanto el Evangelio como el libro de los Hechos, justamente porque había gente que estaba queriendo modificar ya la palabra de Dios y cambiar los hechos que habían acontecido. Entonces él tomó esta responsabilidad de parte del Señor por el Espíritu Santo de escribir y anotar todas las cosas en orden. Y entonces Lucas con fe escribía esto, ¿no?, que se presentó con pruebas, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles por 40 días, estamos en Hechos 1:3, y hablándoles del reino de Dios. Era necesario entonces que se presente ante todas estas personas, ahí en Corintios, en el capítulo 5, que también, 1 Corintios 15, que se hizo mucho énfasis la semana pasada. Fíjense en el versículo 3. Lo vimos el día que hablamos de la muerte del Señor Jesucristo, este versículo. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras,
y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y luego Pablo, que tampoco lo vivió, dice, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales muchos viven aún y otros son muertos. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y por último, el postrero de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Esto pasa en Hechos capítulo 9, cuando Pablo iba camino a Damasco, persiguiendo a los hermanos de la iglesia, a los cristianos. Entonces el Señor se apareció. Eso ya no nos tiene que quedar duda. 500 personas lo vieron. No solo el grupo chiquito de 12 apóstoles, sino 500 personas y después otras 120 cuando ocurre lo que hemos leído ahí en Hechos capítulo 1. Y todas esas personas fueron testigos de que el Señor había resucitado. La experiencia con los discípulos de Emaús también es hermosa, porque dice que tenían el corazón embargado y sus ojos estaban ofuscados y no podían ver a causa de la tristeza, del enojo seguramente, de la decepción, hasta que lo escucharon hablar al Señor. Y después dice, no ardía nuestro corazón cuando estuvo con nosotros y oró y partió el pan. Entonces, estas cosas pasaron porque el Señor estaba esperando y preparando todo para el nacimiento de la iglesia. Él les había dicho, como les dije, que no se vayan de Jerusalén, y en un momento se les presentó allí en el aposento alto. Este era un lugar muy especial que tenían los discípulos para reunirse a orar. Aposento alto sería como si nosotros tuviésemos una casa de 2 pisos y la parte de arriba de la casa era la que usaban ellos para reunirse. Se cree que eran lugares de pocas habitaciones, sino más bien algo más grande, donde se reunían también para comer o para celebrar. Y era el lugar también más fresco de la casa porque circulaba mejor el aire. Pensemos que estaban viviendo en Israel, que es una zona de mucho calor. Y ellos aprovechaban ese lugar entonces para juntarse y para orar. Pero cuando el Señor Jesús asciende, lo dice ahí en Hechos capítulo 1, en su última aparición ante ellos, lo hace en otro lugar, no en el aposento alto, sino ¿dónde? En el monte de los olivos. Eso está ahí en el versículo 12 de Hechos 1. Entonces se volvieron a Jerusalén del monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Hay otro texto, ahora no lo tengo anotado, donde el Señor les había dado esta indicación de que vayan al monte, que era justamente el lugar donde el Señor se preparaba en oración durante toda la noche. Nosotros lo conocemos también como el huerto de Getsemaní, que Getsemaní quiere decir prensa de aceite. Era en el mismo lugar donde se cosechaban las olivas o las aceitunas. Después se las ponían en unas grandes prensas, que eran unas piedras muy grandes, no eran como los molinos que tenemos ahora, y se comprimía la aceituna para que de ahí se extraiga el aceite puro. Y eso es lo que tuvo que vivir el Señor cuando estaba orando por nosotros en Getsemaní. Fue una gran prensa de dolor y de sufrimiento, orando e intercediendo por nosotros. Y el hermano que escribió el estudio dice, ¿no? Es llamativo que el Señor haya elegido ese lugar para ascender del otro lado del monte. Para que nos imaginemos, es el monte de los Olivos, un valle, y de nuevo el monte de Jerusalén, donde estaba la cruz.
y entre esos dos montes el Señor ocupó los últimos días aquí en la tierra y fueron de mucha importancia. El hermano entiende que el Señor estaba a los pies del Monte de las Olivas cuando ascendió. Los católicos dicen que fue el ascenso en la cima de ese monte, y ahí ya hicieron una capilla. Ellos hacen capillas en todos lados donde los consideran lugares santos, y hasta dicen que quedó marcado los pies del Señor en una piedra en el momento mismo en que ascendió. Otra cosa que dicen es que el Señor ascendió por su propia fuerza y su propio poder. Cuando nosotros vemos acá en Hechos 1, en el versículo 2 al final dice que fue recibido arriba, en el versículo 9 dice que fue alzado, y en el versículo 11 de Hechos 1 dice que ha sido tomado desde vosotros, siendo el Padre mismo el que lo llama y lo trae y lo lleva a las moradas eternas. Ellos dicen, Jesús ascendió a los cielos, los católicos, Jesús ascendió a los cielos con su propio poder, la Virgen fue asunta, por eso es Asunción, fue levantada por el mismo Señor. Hacen esa distinción entre ascensión y asunción. Pero como vemos acá, el Señor fue levantado, fue tomado y fue recibido arriba porque Dios lo estaba llamando. Vamos a leer ahí en el Salmo 110, un texto muy precioso y profético. Salmo 110. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, en tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. Eso es lo que escucharon los ángeles cuando el Señor ascendió a los cielos y el Padre lo estaba esperando al Señor Jesucristo, que subía ya con el cuerpo glorificado. Siéntate a mi diestra. También se narra en el Salmo 24 cómo el Señor asciende y se abren las puertas del cielo para que entre. Muy precioso todas estas profecías que se cumplieron en ese momento. En cuanto a estas características que tuvo la ascensión del Señor, como ya hemos dicho, fue corporal. Como hemos explicado ya y enfatizado varias veces, es importante que entendamos que la Biblia deja claro que fue en cuerpo, alma y espíritu. El Señor Jesús, como verdadero Dios y verdadero hombre, ahora ascendiendo a los cielos. Eso no nos tiene que quedar lugar a dudas. En Juan 20 se narra esto que hemos hablado de Tomás. Después también en Lucas 24, lo que hemos mencionado de que el Señor comió y bebió delante de ellos. Y sí tenemos que entender esto, que el cuerpo glorificado del Señor ya obedece a otras leyes. En Isaías 60 habla y pregunta, ¿quiénes son esos que vuelan como qué? Como palomas, ¿no? Hablando no solo del Señor, sino de aún la iglesia del Señor Jesucristo durante el milenio. Esto cuando vimos el milenio lo hablamos también. Que nosotros, teniendo ya un cuerpo glorificado a semejanza del Señor, vamos a tener también estas características sobrenaturales que nos van a identificar como la iglesia del Señor. En el mundo va a haber personas pecadoras, con cuerpos pecadores, pero nosotros, siendo la iglesia del Señor, vamos a estar gobernando en el milenio con estos cuerpos glorificados. También fue un hecho sobrenatural. Hubo gente que se burlaba y se ha de burlar hasta el último día de su vida de estas cosas. Así como se burlan de la venida del Señor,
blasfemando y diciendo, le decían esto al hermano Liborio Di Pardo, que el Señor iba a venir en un avión a buscarnos. Hay mucha gente que se burla aún del hecho de que haya sido ascendido a los cielos. Y sin embargo fue el mismo poder de Dios el que le levantó. Ahí en Romanos dice que el poder de Dios le levantó de los muertos para resucitarlo, y también acá es el poder de Dios el que le alzó, como hemos leído, fue tomado, alzado y recibido. Y todo esto también es precioso porque es una forma de hacernos entender a nosotros cómo va a ser también nuestro arrebatamiento de acá de la tierra. Nosotros vamos a ser arrebatados por el poder de Dios. La palabra usa, ¿se acuerdan cómo era la palabra que se usaba para el arrebatamiento? Bien, qué memoria. Harpazo. El harpazo es justamente cómo el Señor nos va a sacar, nos va a arrancar de esta tierra, de la cual muchos de nosotros no nos queremos ir, sino que justamente queremos asentar raíces. Y es todo lo contrario a lo que la palabra nos enseña. ¿El arpazo es lo que hace el león? No, eso es el zarpas. Arpazo quiere decir arrebatamiento. Y es una figura muy hermosa porque así como el Señor fue llevado a los cielos, así también un día nosotros estamos esperando ser recibidos. Y también fue un hecho real. Volvemos a repetirlo. No fue obra de la imaginación o del éxtasis de algunas personas, sino que fue, así como hemos visto ahí en Corintios 15, fue predicho y se cumplió conforme a las Escrituras. El Señor durante su ministerio había hablado repetidamente de volver a subir a donde había estado antes. Por ejemplo, podemos leer ahí en Juan 6. San Juan, capítulo 6. En el versículo 62. ¿Quién lo puede leer? 6.2. Pues que si vieres al Hijo del Hombre, que sube donde estaba primero. El Hijo del Hombre es uno de los títulos del Señor Jesús. Así como estaba el título Hijo de David, haciendo referencia a que Él era el Rey de Israel, el Hijo del Hombre es un título que menciona al Señor como Salvador de toda la humanidad. Y acá dice, si viereis al Hijo del Hombre que sube donde estaba primero. ¿Dónde estaba primero? En la misma gloria del cielo, de la cual descendió para nacer allí en Belén. Heme aquí, envíame a mí. Ahí es donde el Señor desciende. Pero luego sube a donde estaba primero. Si vamos a San Juan 14, el texto que practicaron hoy los chicos, estos son algunos nomás de todos los textos que hay. En Juan 14:3 dice, y si me fuere, es decir, desde aquí abajo al cielo, y os aparejare lugar, luego vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Quiere decir que el Señor estaba anunciando que no solo iba a subir a los cielos nuevamente, sino que iba luego a descender. También los ángeles, que son instrumentos poderosos de Dios y ministros de Dios, anunciaron estas cosas, que lo hemos leído ahí en los Hechos capítulo 1. Varones galileos, ¿qué estáis mirando? Así como lo vieron subir al Señor, ha de descender un día a buscar a la iglesia. Y los apóstoles, como hemos dicho también.
lo confirmaron de manera unánime y a lo largo de todos sus escritos se encargaron de anunciar que Cristo subió a los cielos y de que Cristo también iba a volver. Pedro, por ejemplo, les digo, en Hechos capítulo 2, en Hechos capítulo 3, en 1 Pedro capítulo 3, Pablo fue uno de los que más lo escribió, en Efesios 4, 1 Timoteo 3, Filipenses 3, en Efesios capítulo 1, en Efesios capítulo 2, en 1 Tesalonicenses 4, 2 Tesalonicenses 1. No nos podemos detener ahora a leer todas estas cosas. Son preciosos todos estos textos, pero son afirmaciones de que el Señor Jesús ascendió a los cielos. Son pruebas indubitables, no solo porque lo vieron ellos, sino porque están escritas en la palabra de Dios. Y esa es nuestra prueba indubitable ahora. Tiene que ser nuestra guía de fe, pero también nuestra certeza. Y también algo que escribió el hermano y que me conmovió a mí, como un hecho real, es el hecho de que lo estemos esperando. Y ahí ya uno puede decir es algo meramente subjetivo, ¿no? Pero es porque tenemos el Espíritu Santo en el corazón que nos hace esperar la venida del Señor. Y entonces es real. No es algo de nuestra imaginación. No es algo que se le ocurre a unos enajenados, a unos tontos, a un grupito. Es porque tenemos el Espíritu Santo y tenemos esta esperanza bienaventurada en el corazón de que un día Cristo ha de volver. Podemos leer 1 Tesalonicenses 4. Primera Tesalonicenses está en la página 231. En el 14 dice, porque si creemos, 4:14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, eso es porque se fue y va a volver, no seremos delanteros a los que durmieron. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros en estas palabras. Esta es la prueba, no solo de que el Señor ascendió y que va a venir, sino también la prueba de si tenemos o no al Espíritu Santo en nuestros corazones. Cualquiera de ustedes que haya leído esto y les parezca una locura o una tontería, revise su experiencia de salvación, porque si no cree esto y no lo espera es porque no es de Cristo. Los que lo leemos y somos consolados en estas palabras es porque está el Espíritu Santo en nuestro corazón. Y dice Pablo ahí en Romanos, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Los propósitos de la ascensión del Señor, ¿para qué subió de nuevo? Alguno dirá, ¿por qué no se quedó? ¿Por qué no se quedó? Si ya murió, resucitó y venció al diablo, venció al pecado, venció a la muerte. El Señor tenía propósitos también al ascender. El primer hecho fue el hecho de que allí arriba Él, no el Papa y no otra persona, intercede por nosotros. Él es nuestro vicario. Vicario quiere decir que intercede. Y Él entonces está allí, como dice ahí en Hebreos capítulo 7, 25, viviendo siempre para interceder por ellos. Con ese cuerpo glorificado que ya no muere, el Señor se está ocupando de interceder. ¿Por qué intercede por nosotros?
porque nosotros somos pecadores, porque nosotros todo el día estamos en alguna u otra manera errando el camino. Algunos más, otros menos, pero el Señor está ahí, compasivo, porque tal pontífice nos convenía, intercediendo y abogando, como dice también en Juan, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. También tenía que subir a los cielos, y esto está determinado también por los planes de Dios que son perfectos, para que descienda el Espíritu Santo. Entre tanto que el Señor esté aquí en la tierra, el Espíritu Santo estaba en los cielos. Cuando el Señor ascendió a los cielos, envió al Espíritu Santo. Y sabemos la obra del Espíritu Santo. Viene a este mundo a redarguir a todos de pecado y a que haya en el corazón de las almas arrepentimiento. Y nos pone en el corazón esa fe preciosa del Señor Jesucristo, en el Señor Jesucristo. Todos textos también que avalan esto que acabo de decir, que también lo pueden buscar y leer en la síntesis bíblica, la obra del Espíritu Santo, en cuanto a la salvación de las almas, a la formación de la iglesia, porque en el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, descendió el Espíritu Santo y nació ahí la iglesia del Señor, pero también hasta el día de hoy el Espíritu Santo sigue formando a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que es un edificio, que se empezó allí en Jerusalén poniendo el primer ladrillo, por decirlo de alguna manera, y que se sigue construyendo hasta el día en que Cristo venga. Esto también es precioso y es la obra del Espíritu Santo, la tercera persona de la bendita Trinidad. Y también el Señor subió a los cielos para que se cumpla lo que decía ahí en el Salmo 110. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ese momento, hasta que, define toda la dispensación de la gracia y después la dispensación, podemos decir, de la tribulación y aún del milenio. Dispensación es el trato de Dios con los hombres, y todo ese periodo de tiempo el Señor ha de estar en los cielos, ha de venir a la tierra a reinar 1000 años, y está esperando que todos los enemigos de Él se echen a sus pies, a reconocerle de una vez por todas como el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero Él es el Rey de Gloria, y uno de los propósitos de que está sentado a la diestra del Padre es ese. Desde allí es que está llamando también a la esposa. Ven, esposa mía, amada mía, dice ahí en el Cantar de los Cantares. Por último, esta ascensión, y ya lo hemos dicho, nos tiene que remitir siempre a la esperanza bienaventurada del creyente. Eso no es una frase o un eslogan, sino que es un texto bíblico. ¿Alguno sabe dónde está? La esperanza bienaventurada está en el libro de Tito, en el capítulo 2, página 242. En el versículo 11 dice: porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó. Esto lo predicó el pastor Marco el viernes de Pascua, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada y justa y píamente. Eso es lo que nos corresponde a nosotros aquí y ahora, hasta que el Señor nos llame a su presencia o nos venga a buscar. Nosotros también tenemos una responsabilidad.
no solo es responsabilidad del Señor lo que está pasando, sino que nosotros tenemos que vivir en este siglo renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Eso es la cruz de Cristo en nuestras vidas, y vivir en este siglo templada y justa y píamente. Yo tengo anotado acá entre paréntesis, temor en amor. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Cristo resucitó y ascendió a los cielos y está esperando volver, pero a nosotros nos corresponde esto que está acá en el versículo 12. Y también lo que dice en el versículo 13, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Entonces, todo eso es nuestra absoluta responsabilidad. Un cristiano, un hijo de Dios que no espera la venida del Señor, seguramente se va a distraer, se va a poner su corazón en cosas que no corresponden, en cosas que no aprovechan, y tarde o temprano se va a ir enfriando. El cristiano que pone esa esperanza bienaventurada y la manifestación del Señor Jesucristo va a tener una vida de santidad y de comunión con el Señor. Porque el Señor, dice en el 14, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, esta es, creo, la gran lección que tenemos que llevarnos en esta mañana. Saber que el Señor Jesús murió, resucitó, es correcto. Saber que ascendió a los cielos, también. Pero el propósito de eso está acá, en el libro de Tito, donde nosotros ahora tenemos que esperar. Pero no esperar como quien se resigna a algo que está por pasar o que quizás no pase. Como dice ahí en Pedro, el Señor no tarda su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, hermanos queridos, estas lecciones nos tienen que llevar o promover en nosotros una necesidad de acercarnos al Señor mientras hay tiempo. Hay muchos enemigos que van a tener que ser postrados delante del Señor. Nosotros ya somos hechos amigos de Cristo, pero nuestra carne sigue siendo enemiga. Y entonces también se tiene que postrar ante el Señor. Entre tanto que ponga a mis enemigos por estrado de tus pies, aplica también a nuestra carne, la cual necesita ser llevada a la cruz, y para eso necesitamos mucha comunión, oración y también lectura de la palabra. Que el Señor nos bendiga.